Mi nombre es Micaela Hierrodori, presidente de Cultura Democrática, una asociación civil que tenemos nuestro acuerdo de cooperación con el Instituto de Formación Cultural y Política Hannah Arendt, que eh, me- para mí es un placer y agradezco siempre que sean anfitriones de eventos como esta naturaleza, eventos internacionales. Nosotros tenemos una proyección latinoamericana, trabajamos en 6 países de la región, entre ellos Nicaragua, y aquí eh, agradezco la presencia de tanto de Carolina Machione, directora del instituto, y toda la gestión para hacer posible este evento. Facundo Galván, que es director del Comité Académico de Cultura Democrática, y especialmente a Dixia Dumont, que es una amiga que hace más de 10 años que la conozco en la lucha por la democracia en Nicaragua, y que, bueno, Facundo va a presentar, pero bueno, ha sido diputada de Nicaragua, ha sido lamentablemente víctima de abusos de poder del gobierno de Ortega, de la dictadura de Ortega, y la han destituido de su cargo, entre otras cosas que irá contando el día de hoy. Es muy valioso su testimonio para enterarnos de lo que está pasando en Nicaragua y tomar conciencia, además que el escenario va cambiando día a día. Hubo un fraude electoral, digamos, una pantomima de elecciones el último 3 de marzo, y bueno, de todo esto la idea es que compartir con la sociedad argentina, y bueno, valorar la democracia, que es un poco promover la democracia y concientizar a los ciudadanos argentinos de lo importante que es defender la democracia día a día, porque perderla nos cuesta a todos. Así que bienvenidos, muchas gracias por asistir y muchas gracias al panel. Ahora sí, ¿no? Ahí está, buenos días a todos. No, les agradecemos mucho por la participación en esta iniciativa que realmente, como parte de Cultura Democrática y como todas organizaciones comprometidas con los valores democráticos, como también lo es el AREN y como también lo es la Coalición Cívica, nos enorgullece poder escuchar hoy y reunirnos a analizar lo que es la situación en Nicaragua. Como anticipaba Mica recién, Edipcia Dubón ha sido diputada por la Asamblea Nacional de Nicaragua hasta el año 2016, año en el cual ha sido destituida de su cargo. Desde entonces está como muchísimos nicaragüenses residiendo en el exilio. Ella ahora está en Costa Rica residiendo y dirige también una fundación que se llama Puentes para el Desarrollo, dedicada a la promoción de los valores democráticos. Así que, nada, la idea es arrancar con una disertación de Dipsia y después con Carolina le vamos a ir haciendo quizás algunas preguntas para que podamos tener un panorama lo más claro posible de lo que está sucediendo allí y también abrimos a preguntas del público. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias también al Instituto Arendt y a todos los que se han acercado hasta aquí. Así que, Edipcia, vos tenés... Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Para mí realmente es un honor regresar a esta casa que en el 2018 también me abrió las puertas cuando tengo que señalar que aquí mi amiga Micaela Hierro, en medio de un momento bien complicado porque había salido del país y tuve la noticia de que no podía regresar y no sabía qué iba a hacer. Micaela me dijo, bueno, vamos a hacer un programa aquí de mujeres. ¿Vos querés participar para que tengas oportunidad de pensar qué vas a hacer? Y yo dije, bueno, no tengo más que hacer. Entonces sí, vine a Buenos Aires y en medio de ese proceso de formación y de reflexión de qué iba a pasar con mi vida, pues sirvió para hacer incidencia sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Estuvimos en la Universidad de Córdoba hablando también con el rector para contarle la preocupación que teníamos sobre la autonomía universitaria. Eh, Vinimos al Instituto Aren, al otro edificio, a contar lo que estaba pasando en Nicaragua y fue un momento muy particular
Entonces, para mí, realmente, Argentina y Buenos Aires están muy cerca de mi corazón, pero también Micaela es bandida. Me llevó al ESMA, a la ESMA, y estando en la ESMA, para ver todo lo que eran los crímenes de la dictadura y cómo había sido todo el proceso de verdad, ahí hay una celda. ¿Ustedes han visto esa celda? Esa celda chiquita. Y yo entré a esa celda. Y esta joven cerró la puerta ahí. Y para mí fue un proceso de reflexión muy fuerte porque me di cuenta que yo no podía regresar a Nicaragua, porque no iba a tener la fuerza para estar presa. Y esa fue una imagen que se me quedó en la cabeza para siempre. No les voy a dar el gusto de estar presa, porque me puedo morir, porque a mí me gustan los espacios grandes, o sea, estar en un espacio chiquito, reducido, para mí era una idea terrible. Y tuve la posibilidad de vivirlo ahí. Entonces eso me marcó y fue una determinación. No le voy a dar gusto, no voy a caer presa. Y voy a hacer todo lo que yo pueda para denunciar lo que pasa en Nicaragua y buscar toda la solidaridad necesaria para que nosotros podamos volver a la democracia y a la justicia. ¿Por qué llegamos ahí? ¿Por qué llegamos a este momento tan difícil? El régimen de Ortega llegó al poder en el 2007 a través de un proceso electoral que a nivel internacional se piensa que fue un proceso electoral justo, libre y transparente, pero no es cierto. Hubo un 8% del resultado electoral que nunca fue contabilizado, pero que los actores de la época decidieron no dar la pelea por ese 8% para mantener la estabilidad política y que el país continuara. Y que en la siguiente elección las cosas se iban a resolver. Lo cierto es que no fue así. A los 100 días del régimen haber llegado al poder, empezó un proceso paulatino de desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Empezó por desmontar los espacios de participación ciudadana. En Nicaragua había una legislación que permitía que los ciudadanos participaran a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel distrital, en las decisiones que tienen que ver con la administración de los fondos, dónde colocar la basura, los tipos de inversiones a nivel municipal, distrital y departamental. A veces nosotros como ciudadanos no prestamos atención a eso, no vamos a esos espacios, sino a aquellos que están más politizados y vinculados a estructuras políticas. Entonces, ¿qué pasó? El régimen, al desmontar eso, empezó a tener el control de los recursos para a estos niveles y empezó a convertirse en una prebenda. Ah, ¿ustedes quieren que pase la basura tales días? Bueno, negociemos. ¿Ustedes quieren que la inversión en salud funcione de tal manera? Bueno, hagamos determinadas cosas en las que nosotros estemos de acuerdo. Y empezó a haber un proceso transaccional con las estructuras del partido en representación del Estado en esos niveles. Y así ellos empezaron a ganar espacio hasta reestructurar todo el proceso de organización alrededor del partido. Y empezó esa confusión Estado-partido, donde el partido era más importante que las estructuras del Estado. Y era más importante tener una carta de respaldo de una persona del partido que tener formación o títulos que acreditaran tu formación o tu capacidad. Eso fue generando una bola de nieve gigantesca al punto que ya en todas las estructuras del Estado prácticamente ellos tenían el control total. Empezaron después a hacer un desmantelamiento del aparato de justicia, cambiando y transando con los partidos que se oponían, que eran opositores, pero que tenían algunas dificultades en materia de corrupción para no verse implicados en procesos judiciales, entonces negociaban con ellos de tal manera que pudieron ir cambiando la correlación en el aparato judicial, en el aparato electoral, hasta llegar al aparato legislativo. El fin último era el aparato legislativo porque desde ahí ellos querían cambiar toda la estructura legal del país para habilitar la permanencia de Ortega en el poder y que Rosario Murillo, su esposa, pudiera acompañarlo en ese proceso de transición política. Es así que ya en el 2014 ellos proponen una reforma electoral, ya habían alcanzado una mayoría después de una serie de fraudes electorales que empezaron a nivel municipal hasta llegar a nivel nacional y hacen una reforma que habilita la continuidad de Ortega en el poder y empiezan ya a desmantelar
todo el sistema de partido. Es ahí que en el 2016 destituyen a 26 diputados de la oposición, de tal manera que ellos puedan quedar solos en la gestión de la política y avanzar al control absoluto. Nosotros hicimos un proceso de denuncia muy amplia, pero no era visible. La comunidad internacional no entendía lo que nosotros les decíamos porque eran pedacitos de desmantelamiento por aquí, por aquí, por aquí. O sea, tenías que tener una visión del bosque muy clara para entender cómo se estaba vaciando la institucionalidad. Si vos mirabas solamente una parte, no entendías cuál era el temor que tenían estos opositores. Y se miraba más como un discurso de la oposición alarmista que realmente una denuncia real. En el 2016 no solamente destituyen a la mayoría de la oposición, sino que también le quitan las credenciales al partido de oposición que aglutinaba a la mayoría del país y ellos corren ya solo. Ya va Daniel con Rosario como candidato a la presidencia y ella como candidata a la vicepresidencia. Eh, Se adjudican la mayoría de los cargos del poder legislativo y empiezan un proceso de desmantelamiento de los pequeños espacios de protección social que beneficiaban a las grandes mayorías de los nicaragüenses, entre ellos los que estaban vinculados a las pensiones. Y es así que en el 2018 empieza una crisis sobre el tema de las pensiones. Los adultos mayores salen a las calles, son vapuleados por la policía y los jóvenes salen a defenderlos. La agresión de la policía es brutal, no solamente a los adultos mayores, sino también a los jóvenes. Y de repente estamos frente a una agresión masiva hacia la población. Para sorpresa nuestra, la población nicaragüense salió masivamente a las calles, izando su bandera, demandando el respeto a la manifestación pacífica, a la protesta cívica, y el régimen respondió con una violencia brutal. Eso dio como resultado el asesinato de más de 358 personas en una marcha el Día de las Madres, el 30 de mayo del 2018, con francotiradores. Vapulearon, pegaron tiros a la frente, al tórax, a un centenar de jóvenes. Eso fue terrorífico. Nunca pudimos imaginar que pudiera haber un acto criminal de esa magnitud. Bajo la vista y paciencia de la comunidad internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía en ese momento en el país a una comisión haciendo seguimiento de lo que estaba pasando, y simplemente se registró y se denunció. Pero esa fue la evidencia de lo que estaba dispuesto el régimen a hacer. De alguna manera, los grupos opositores, el movimiento campesino del país, frente a ese hecho tan violento, decidió que la única forma era cerrar el país, colocar tranques, cerrar las carreteras para presionar y generar un cambio político. Eso habilitó un proceso de negociación política con el régimen y da espacio a este hecho histórico de un joven de 19 años que se para y le dice al señor Ortega: aquí lo que queremos es su rendición, ¿verdad? Eso le dio la vuelta al mundo, el chavalo con una gran fuerza y con una gran convicción y con una gran ingenuidad se lo dice, sin imaginar cuál iba a ser la consecuencia para él y su familia. Ortega utilizó ese espacio de negociación para ganar tiempo y reestructurar sus fuerzas policiales, represivas y militares para desmantelar los tranques, utilizando fuerza armada de una forma descomunal. Vimos entrar a todas las ciudades del país grupos encapuchados con armas de guerra, armas que en mi vida había visto, y desmantelaron toda la estructura ciudadana que estaba resistiendo y protegiendo a las ciudades. Eso generó un éxodo en el 2018 de una cantidad increíble de más de 100,000 nicaragüenses que salieron hacia Costa Rica fundamentalmente. En mi caso personal, yo salí antes, en el 18, en mayo, porque salí a hacer incidencia internacional al Oslo Freedom Forum, a un espacio donde participan defensores de derechos humanos, y ya no pude regresar porque me dijeron que al regresar me iban a arrestar en el aeropuerto.
Entonces decidí irme a Costa Rica para acompañar a estos nicaragüenses, que en su mayoría eran personas de escasos recursos, que eran campesinos, que eran líderes territoriales, para que pudiéramos construir un espacio de organización y que pudieran tener algún nivel de protección. Lo cierto es que por la masividad, ACNUR entró en un proceso de articulación con el Estado costarricense para habilitar el trámite de refugio de los nicaragüenses que habían salido. Nosotros pensamos que eso iba a quedar ahí, ¿verdad? Sin embargo, el régimen avanzó con una transformación de la legislación nicaragüense para penalizar el uso de las redes sociales con una ley de ciberdelitos, la penalización de las organizaciones de sociedad civil que trabajaban temas de gobernabilidad, temas de democracia, valores democráticos, que recibían fondos de la cooperación internacional con una ley que se denomina de agentes extranjeros. Avanzó con otra legislación que se llama de traición a la patria y otra de promoción del odio. ¿Qué es traición a la patria? Lo que ellos digan que es traición a la patria. ¿Qué es odio? Lo que este discurso que yo estoy dando para ellos es un discurso de odio, ¿verdad? Porque estoy contando la verdad y para ellos es una falsedad. Entonces, eso generó una nueva oleada de nicaragüenses que tienen que salir. Pero ¿quiénes son los que salen y cuándo? Ya es en el año 2021, cuando estamos empezando un proceso también de preparación para las elecciones nacionales de ese año y ya salen todas las estructuras directivas de las organizaciones de sociedad civil, salen los últimos dirigentes de partidos políticos que estaban en el país, arrestan a 7 precandidatos a la presidencia, entre ellos a Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Y eso manda una lección de, si eso podemos hacer con ella, ¿qué podemos hacer con vos? Entonces, arrestan a más de 220 personas, todos de la élite política nicaragüense, de estructuras partidarias, ex cancilleres de la República, ex embajadores de Nicaragua ante la OEA, ante distintas instancias internacionales, personas de renombre, para leccionar a la población. Y los encarcelan por más de 2 años. Y es hasta el año pasado, en febrero, que en un acto de televisión realmente, a las 6 de la mañana, todos estamos informados de que el régimen ha sacado de las cárceles a estos 222 que estaban en condiciones infrahumanas, bajo tortura psicológica, lo que se denomina tortura blanca, los habían montado en un avión y los estaban trasladando a Estados Unidos. Lo que nunca pudimos imaginar es que ese traslado no era un traslado para la libertad, sino que era un traslado en el que estaban trasladando una cosa. La dejaron en Estados Unidos e inmediatamente que el avión aterriza, ellos dan una conferencia de prensa en la que señalan que a esas personas se les ha quitado la nacionalidad nicaragüense y que son traidores de la patria. Y después, por la tarde, Ortega da un discurso donde dice, esos perros ya están donde deberían estar, en el imperialismo. Eso es el 9 de febrero. El 15 de febrero, a las 5 de la tarde, un juez lee una nueva sentencia en la que dice que 94 personas nicaragüenses, que en su mayoría estaban en el exterior, también están perdiendo su nacionalidad por violentar todas las leyes anteriores que les conté. Y que somos prófugos de la justicia, que nuestros bienes van a ser expropiados y que hemos perdido nuestros derechos a perpetuidad. Entre esos de los 94, en esa lista de 94, en esa lista me encuentro yo. Fue un momento dramático, porque la verdad es que a veces uno no se cuestiona tu identidad, o sea, ustedes nacieron aquí, son argentinos o paraguayos o chilenos, eso es algo que uno nace con ello, o sea, y además la ley establece ius sanguinis, hijos de padre y madre, sos nacional o naciste bajo el sol, el ius solis, sobre esa tierra, entonces sos nacional de ese país. Entonces, fue una cosa como, ¿de qué están hablando? ¿Cuál es la facultad que tienen ustedes para quitarnos a nosotros la nacionalidad? Y fue muy fuerte porque además implicaba perder todos nuestros bienes, implicaba empezar a entender tu identidad, para qué sirve la cédula de identidad, a cerrarnos nuestras cuentas bancarias,
cerraron las pensiones para los adultos mayores. O sea, gente que trabajó toda su vida ha quedado con nada. Entonces fue un momento bien dramático. Y la decisión que tomamos en el grupo de los 94 es que no nos iban a detener, que nosotros íbamos a seguir denunciando, porque si él lo que pretendía era, al anular nuestros pasaportes, que no nos íbamos a mover y que no íbamos a seguir denunciando, nos había dado una razón más para hacerlo, porque nos estaba quitando lo material, todo lo material que podíamos tener. Entonces, la única razón que tenemos ahora es luchar para defender ya no solamente las razones de principio que defendíamos antes, sino defender lo propio. Y es así que nos hemos organizado y estamos en un proceso de denuncia sobre esta violación que ha sido tipificada por el grupo de expertos ante Naciones Unidas como una violación, un crimen de lesa humanidad, porque además violenta una convención de 1961 en la que todos los estados señalan que no puede dejarse a una persona por razones políticas en condición de apatridia. Es así que el gobierno de España, muy gentilmente y de muy buen talante, nos concede la nacionalidad por gracia a los 94 y a los 222 y a nuestros familiares que estén en la misma condición. Eso no fue suficiente. El régimen continúa. Hoy está dejando afuera a nuestros familiares, a personas que salen del país para participar en eventos internacionales o cualquier investigación o cualquier cosa que ellos definan como traidor a la patria, lo están dejando de facto afuera. Es terrible porque en el caso nuestro, por lo menos tenemos esa sentencia que nos permite denunciar y decir esta es nuestra situación, pero estas personas llegan a un counter de una línea aérea o de un autobús y le dicen su país no permite el ingreso. Y uno se queda completamente desconcertado porque no tiene ni pies ni cabeza. Los arrestos continúan, liberaron a los 222, pero hoy tenemos 121 personas presas políticas nuevamente en Nicaragua, entre ellos sacerdotes, mujeres, 19 mujeres están presas y no hay una razón de fondo, hay una paranoia por parte del régimen frente a la demanda de justicia, de libertad y democracia que piden los nicaragüenses. Me quedo por ahí. Entonces, vamos a abrir ahora un momento de preguntas y con Facundo también vamos a ir ordenando eso y haciendo algunas preguntas. Te quería preguntar acerca de tu familia. En primer lugar, fue lo primero que pensé, si están todavía en Nicaragua o si están con vos en Costa Rica y tu vida diaria es en Costa Rica. Sí, mi vida diaria es en Costa Rica y realmente sobre mi tema familiar preferiría no abordarlo, ¿verdad? Porque es un tema sensible y no todos o sea, mi familia no ha tenido las posiciones políticas que he tenido yo. Son personas civiles, normales, que tratan de vivir una vida de lo más tranquila, ¿verdad? Y ha sido complicado, que es parte del abuso, ¿verdad? De imponerle a otros las consecuencias de las decisiones de uno. Este concepto que habíamos hablado con Edipce en algún momento, esto del quitar la nacionalidad, ¿no? Un acto realmente de lesa humanidad, es el concepto de muerte civil, ¿no? Que habíamos hablado con Edipce. Implica también la pérdida, más allá de lo grave que implica la nacionalidad, también de los títulos universitarios, o leí mal, porque también se les quitó toda la posibilidad de ejercer algunas profesiones, algo así también, ¿no? Había leído. Sí, nosotros lo denominamos como la muerte civil porque nos borraron del registro civil, como que nunca nacimos. Y lo más grave de esto es que dentro de la lista hay personas que tienen hijos. Y entonces cuando estos hijos van a sacar su partida de nacimiento, no tienen mamá o no tienen papá. No existimos. Entonces todos los actos que nosotros hicimos en nuestra vida civil han sido borrados. A compañeros que estaban inscritos en Nicaragua, los abogados tienen que inscribirse en la Corte Suprema de Justicia para que les faculten su protocolo fueron anulados sus permisos.
sea, es que las implicaciones son de todo tipo, son de salud, son económicas, son materiales, son emocionales, porque no todos estamos como preparados para dimensionar que de la noche a la mañana, no solo es que no puedes ir a tu país, es que además somos prófugos de la justicia. ¿Qué implica eso? ¿En qué momento eso se va a hacer efectivo? ¿Cuál es el temor que yo tengo que tener? O sea, hoy estoy en Costa Rica en un régimen democrático, pero si el régimen democrático cambia, ¿estoy sujeta a qué? Pero además, recientemente tenemos el caso de 3 nicaragüenses que fueron solicitados por la dictadura a Costa Rica con orden de extradición porque se les acusa de delitos comunes. Y estas personas estaban en trámite de solicitud de refugio, no se había resuelto su refugio. En menos de un mes, en 20 días se les negó el refugio y fueron entregados al régimen a pesar de que la Organización de Naciones Unidas de los Derechos Humanos estuvo señalando de que cuando había presunción de violaciones de derechos humanos y de tortura, no se podía remitir a estas personas a Nicaragua, pero no escucharon y una persona fue entregada. Entonces hay toda una alerta sobre la necesidad de proteger a los refugiados en los territorios donde estamos y de tener cuidado con el uso de nuestros documentos de identidad, seguir una serie de protocolos para evitar que hayan circunstancias incómodas. Si quieren hacer alguna pregunta, abrimos ahora para poder hacer el intercambio. Igual después seguimos con más preguntas con Carolina, pero para hacerlo más dinámico, tenemos preguntas por ahí. Primero que todo, muchas gracias por tu testimonio y realmente por tu lucha. Nada, venía mientras te escuchaba, no paraba de pensar un poco en la historia de Nicaragua, digo, de Somoza, digo, realmente ustedes vienen con un trajín de lucha por la democracia muy fuerte, muy intenso, digo, cuando uno piensa en Ortega, digo, de dónde viene y quién es ahora, digo, el dictador que hoy es y cuánto crimen lleva constantemente en sus manos. Y ahí, digo, yo sigo mucho a Yoconda Belli y realmente es una de las 94 que está en la misma lista que vos y me parece apasionada la lucha por la libertad y la tierra. Pero más allá de eso que viene como de preámbulo, no, preguntarte un poco cómo ves vos la acción de los mecanismos internacionales en cuanto a poder liberar a Nicaragua de este totalitarismo, si realmente crees que nada, las estructuras internacionales realmente están haciendo algo o están solo en letra muerta. Nada, gracias. Bueno, gracias, diputada, por estar aquí. Realmente se lo agradezco mucho. Mire, la verdad es que cuando el proceso inició, nosotros enarbolamos la bandera de que era la Organización de Estados Americanos la llamada a actuar. Y por la tradición de la OEA frente a Nicaragua, frente a la dictadura de Somoza, pensamos que iba a tener esa actuar beligerante. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Realmente lo que yo logro entender es que estos mecanismos fueron construidos bajo la lógica de tener enfrente a políticos que estaban comprometidos con la institucionalidad, con la verdad, con el respeto, con hablar de frente, con unas características particulares que pareciera que hoy por hoy en los políticos que están del lado autoritario o autocrático no conocen. Ortega firma, pero no cumple. Habla, pero no habla con la verdad. Siempre esconde. Entonces, la OEA alargó todo su proceso, activó el artículo 19, utilizó todos los mecanismos que tenía a su disposición, pero son mecanismos que funcionan cuando hay voluntad y compromiso político. No frente a quien se esconde tras el poder y las armas para mantenerse en el poder. Entonces, al final, no hubo posibilidad de cambiar la correlación de fuerza para cambiar la realidad en el país, pero además también estamos en un contexto donde el autoritarismo ha crecido y muchos tienen temor
de estar sentado en ese banquillo de acusados. Entonces prefieren hacerse los sordos, los mudos, los ciegos, para no ser ellos los que estén a la vuelta de la esquina ahí y no contar con el respaldo de los otros estados. Por un lado. Después, en el caso de Naciones Unidas, lo que queda en evidencia es que la geopolítica juega mucho y que estamos en un entorno muy polarizado, donde hay una confrontación abierta entre Estados Unidos, China y Rusia, y que al final, una vez más en nuestra historia, volvemos a estar en medio de esa correlación y que Estados Unidos, por la complicación interna que tiene, no está utilizando todos los instrumentos ni tiene claro una estrategia internacional a favor de la democracia. Entonces, los aliados internacionales no están utilizando todos sus instrumentos, han empezado a utilizar este tipo de sanciones que son más morales en materia de suspender pasaportes, de ponerlos en la lista Magnitsky, pero ellos siguen utilizando otras triquiñuelas. Buscan testaferros, trasladan el dinero a países donde la legislación no les afecta, utilizan otros aeropuertos, viajan por Turquía, o sea, tienen toda una serie de estrategias para evadir estas sanciones que son más morales. Y realmente también está el peso de la historia. Estados Unidos no quiere volver a colocarse como el gran imperialista causante de todos los males de la humanidad y entonces dice, bueno, actuemos de manera más concertada, busquemos cómo construir una plataforma más latinoamericana que pueda enfrentar esta situación. Y lo cierto es que tampoco Latinoamérica está en la mejor condición. Ni Lula logra tener un liderazgo democrático con una voz contundente, está más preocupado por Ucrania que lo que pasa en el continente. Pues ya sabemos lo que está pasando en toda América del Sur, Venezuela, Paraguay. O sea, no hay de dónde, ¿verdad? Articular unos países que tengan una voz coherente, que puedan hacer un reclamo, que puedan acompañar un proceso. Y entonces Ortega navega solo, va con su estrategia de recrudecer eh, el, 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 el autoritarismo en el país, la violencia en el país hasta realmente configurarse como un totalitarismo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estamos bajo la información de que no van a haber vía crucis en Nicaragua, porque, o sea, todo espacio de organización genera temor al régimen. Todo espacio donde la gente se pueda aglutinar puede ser una oportunidad para prender la mecha y que cambie la realidad. Entonces, al final, lo que está en las convenciones internacionales es bueno, ¿verdad? Es bueno, sí, pero requiere tener políticos que estén a la altura de esos compromisos y no mafiosos, porque yo creo que al final que esa es la gran diferencia y lo que tenemos que rescatar, que no podemos seguir llamando a estas personas que actúan de esta manera como políticos. Esos son delincuentes. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo soy Mercedes Novillo, una ciudadana común de San Fernando. La primera pregunta ya fue en parte contestada, que era ¿cuál era la acción real de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Que hasta ahí nomás, aparentemente. Y segundo, ¿qué porcentaje de ciudadanos crees vos que apoya realmente al gobierno de Nicaragua? ¿Y cuál es el porcentaje de la oposición? Aproximadamente, a grandes rasgos. Y la tercera pregunta es, ¿qué países de latinoamericanos o en general han hecho acuerdos de extradición con Nicaragua? Porque es todo un tema. Yo creo que hay que hacer acuerdos de extradición, ¿no? Que Costa Rica tenga acuerdos de extradición con Nicaragua me parece raro, peligroso, porque ya se sabe por qué la gente se va de Nicaragua, ¿no? Salvo raras excepciones. Bueno, esas eran las preguntas. Gracias, doña Mercedes. Mire, yo atribuiría la primera pregunta que también es importante el papel de la comisión y de
del grupo de expertos de Naciones Unidas porque nos ha permitido documentar la situación. Mucho de la información que hoy tenemos es resultado de ese proceso minucioso de recopilar información que nos ha permitido no ser solamente un discurso, y sino decir, bueno, ahí está el documento del GREM de hace 2 semanas, donde ustedes pueden ver que se ha señalado que en Nicaragua se ha cometido crímenes de lesa humanidad por la patria y por la comisión de tortura en el país. Y eso creo que tiene un gran peso porque nos permite a nosotros solidificar nuestro discurso. La población que ha salido de Nicaragua ha sido casi el 13%. El 13% de la población ha salido buscando justicia, buscando mejorar su condición económica, porque también el deterioro de las condiciones políticas va creando también un deterioro en las condiciones económicas del país, porque se crea inseguridad jurídica, los empresarios se van, las inversiones se van y la situación se va complejizando. Y realmente es dramático ver a nicaragüenses pasando el río Bravo buscando esperanza. O sea, es tal el temor que tiene la gente de estar en Nicaragua que prefieren ir a cruzar el río Bravo o montarse en la bestia para buscar una oportunidad. Lo de la extradición, realmente que esto es lo simpático de estos regímenes. Estos regímenes utilizan toda la infraestructura democrática, todos los espacios que ellos puedan utilizar para beneficiarse. La extradición es un mecanismo de justicia, o sea, para perseguir a quienes han perpetrado violaciones de delito común en nuestros países. Y es una forma de cooperación y de reciprocidad entre los estados. Entonces, el hecho es que estos bandidos lo están utilizando como un mecanismo para capturar a opositores o adversarios políticos. Entonces, ahí está el cuidado que tenemos que tener. ¿Por qué? Recientemente nosotros teníamos reunión con los fiscales en Costa Rica para contar un poco cómo era el tema de persecución que había en el país, y ellos nos decían, para nosotros eran hechos aislados, porque en la hoja de levantamiento de acusación o de denuncia no hay una pregunta de que si la persona que está poniendo la denuncia es refugiada o no. Sí, es de nacionalidad nicaragüense, pero ¿cómo construyo un patrón que lo que dice esta señora y lo que dice el otro tienen que ver? Y entonces ellos van aprovechando esas ventanitas de oportunidad. Y por eso es importante alertar, por eso es importante que más personas conozcan lo que está pasando para que nos ayuden a denunciar y a detener esas prácticas maliciosas de este régimen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, Celina. Sí, ante todo, muchas gracias y qué interesante exposición. Yo me estaba preguntando mientras hacía su discurso, el tema es el pueblo cómo reacciona, porque esto es muy similar a lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? En mi edificio tengo muchos venezolanos con cada historia que realmente es escalofriante, que se han ido sin nada, y profesionales, o sea, están trabajando acá de lo que sea, escaparon de su régimen Maduro. Y me hace pensar, el presidente de Nicaragua con su señora se están interponiendo el poder, ¿no? Primero es uno, después el otro, ¿verdad? Se intercala el pin. Puede ser que no sé si recuerdan acá mis compañeros, algo similar, con las diferencias, por supuesto, de lo que pasa en una provincia acá, en Santiago del Estero, que se intercala, está el gobernador, después pasa la señora y así. Es Santiago del Estero. Obviamente las diferencias son abismales, supongo yo. Pero más allá de eso, yo digo, el pueblo, ¿cómo vive esta situación? Debe ser terrible explicar, porque usted pudo disparar, obviamente, pero el dolor debe estar, el dolor se debe sentir.
porque sus amigos, su familia, sus pares quedaron ahí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se puede enfrentar a ese régimen? Porque por lo visto tienen larga vida. No sé qué se puede hacer, o sea, ¿qué podemos hacer? Esa sería la palabra, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Si bien ya lo dijo y lo expresó en el discurso, que es como si fuera para la boca para afuera, pero ¿en qué podemos ayudar? Sería nuestra palabra. Y nuevamente me solidarizo con usted y la verdad es que estuve leyendo un poco el tema de Nicaragua a propósito de esta charla para interiorizarme más. Y realmente comprobé con lo que usted está diciendo que debe ser terrible. Muchísimas gracias y bueno, espero que su estadía en Argentina sea por un poco más placentera. Buenos días, yo soy Silvia Marcellac, agradezco mucho su presencia. Me gustaría saber cómo está colaborando Argentina ante su, ante Nicaragua y aparte ante el movimiento que ustedes están haciendo. ¿Qué, qué apoyo les están dando? Gracias. Bueno, voy a retroceder con doña Mercedes, que ella me había preguntado también sobre el porcentaje de población que estaba afín al régimen y cuánto era la población que estaba con la oposición. La última encuesta señala que el 8% de la población tiene es afín a Daniel Ortega, no al partido, a Daniel Ortega. Y eso está asociado a una cosmovisión y apego histórico del rol que jugó Ortega en el poder en la transición frente a la dictadura de Somoza. Sin embargo, el 92% de la oposición es contraria a Ortega, pero no tiene una adhesión a ningún grupo político de la oposición. Eso es un problema, ¿verdad? Porque no tenemos un liderazgo reconocido dentro de la oposición que pueda encauzar y generar la esperanza para todos los nicaragüenses. Pero también es razonable. O sea, si todos cayeron presos y todos han tenido que exiliarse, pues cualquiera diría, ¿y por qué voy a seguir a este si están igual como yo? O sea, ¿cuál es el cambio que puede generar? ¿Verdad? O sea, desmontó la posibilidad de que realmente pudieran ejercer un papel de liderazgo a lo interno del país, pero además los exilió y además les quitó la nacionalidad. Lo que quiere decir que en una convocatoria a elecciones libres, justas y transparentes no podrían ser candidatos y eso implica que estamos en un vacío, ¿verdad? De liderazgo y de recomposición de las estructuras políticas partidarias en el país, que es muy grave. Esa es la situación. Pero hay una vocación de cambio, hay una vocación de querer vivir en libertad y tener democracia. Para nosotros fue muy significativo el hecho de que Miss Nicaragua se convirtiera en Miss Universo, que podría ser una cosa que no tiene nada que ver con política, pero lo cierto es que cuando esta muchacha es coronada como Miss Universo, Nicaragua entera se desborda las calles, pero se desbordan izando la bandera azul y blanco. Para cualquier nicaragüense, ese era un acto de agravio al régimen de Ortega, porque Ortega satanizó la bandera azul y blanco. Entonces, para mí, particularmente, fue emocionante ver de que a pesar de que quienes usaron las banderas azul y blanco en su mayoría cayeron presos o fueron víctimas de violencia, la gente no había votado las banderas. Las banderas estaban escondidas y salieron a las calles el 18 de noviembre del año pasado, pero en masas. Tanto que la mayoría
Desde afuera estábamos expectantes porque no sabíamos qué significaba. Pero no solo nosotros estábamos expectantes, también Rosario Murillo y también Daniel Ortega. Guardaron silencio por 2 días hasta que criminalizaron a la directora de Miss Universo, al programa de Miss Universo, y la muchacha, la Miss Universo hoy, no ha podido regresar a Nicaragua. Cuando ninguna Miss Universo se dilata más de una semana de retornar a su país de origen. Entonces, eso da idea de la magnitud del temor que tienen de que la población sea capaz de organizarse y de cambiar la realidad. Eso fue un hecho sorpresivo, ellos no estaban preparados. Cuando ellos se dieron cuenta, todo el país estaba inundado de gente en la calle y no pudieron hacer nada. Quedaron congelados. Entonces, para mí es una cuestión de tiempos, ¿verdad? Y de un hecho imponderable que pueda cambiar la realidad, porque la voluntad de cambio está ahí, no ha cambiado. El régimen ha sido tan opresivo, tan grotesco, que ha constituido en el nicaragüense una necesidad de cambio. ¿Qué hacer? Ayudarnos a hablar sobre Nicaragua, porque Nicaragua es muy chiquito, ¿verdad? Y la realidad mundial es muy compleja. Pero además hay una idea de que, bueno, ya eso es un totalitarismo, ahí ya no hay nada que hacer. Pero no podemos permitir que se instale esa idea que no hay nada que hacer, porque ahí hay personas que merecen vivir en libertad, que tienen derechos. No podemos acostumbrarnos a la idea de que la gente no tiene derecho o no pueden hacer nada. No podemos admitir que eso sea, que nos tiene que ofender esa realidad. Y si no nos ofende, no vamos a ser capaces de articular un discurso para crear solidaridad, para acompañar a los nicaragüenses que se organizan para protestar frente a la embajada, para hacer ver de que es necesario el cambio y que Argentina tiene que ver con Nicaragua, que los argentinos tienen que ver con Nicaragua, porque ustedes ya vivieron una dictadura, ustedes ya saben lo que implica no tener libertades y eso no se lo pueden desear a nadie. Al contrario, tienen que acompañarnos en esa demanda de libertad, de justicia y de democracia. ¿Qué está haciendo Argentina hoy? Ha abierto la puerta de la justicia universal. Hay un caso acá contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Está en un juzgado, hay un fiscal que está siguiendo la causa, han venido nicaragüenses a prestar denuncia y a aportar pruebas. Necesitamos crear un estado de opinión sobre la necesidad de que haya justicia, de que ese fiscal y que ese juez aceleren el proceso, que no muera el sueño de los justos. Eso es vital y eso lo pueden hacer ustedes como ciudadanos. Ustedes pueden ayudarnos a empujar la justicia desde este espacio. Podemos averiguar y facilitar la información para que ustedes presionen de que haya justicia, que se ventile lo que está pasando, que no sea una cosa a escondida. Pasa en Nicaragua. ¿Cuál puede ser el alcance, la efectividad? Mire, en términos concretos, no lo van a arrestar, ¿verdad? Sin embargo, por lo menos, no van a poder venir a Argentina. Genera jurisprudencia. Argentina puede solicitar que sea detenido en cualquier aeropuerto. Un país amigo de Argentina, si este personaje se moviera ahí, podría detenerlo. O sea, tenemos que ver el caso del expresidente chileno, que fue detenido en un aeropuerto en Inglaterra. Porque a ellos después se les olvida, ¿verdad? Porque están acostumbrados a la impunidad. Sí. Pero además es moralizante. O sea, los nicaragüenses tendríamos una bocanada de aire fresco de que es posible tener justicia, de que hay un reconocimiento público de lo que los delincuentes son ellos y no nosotros.
Entonces tiene un sentido moralizador, generador de esperanza y de voluntad de cambio, de continuar en esa determinación que tenemos hoy los nicaragüenses de que esta lucha sea cívica y pacífica, que es distinta a nuestra historia. Como señalaba la diputada, una historia de más de 200 años de lucha, de guerra, de conflicto. Esta vez los nicaragüenses decidimos que lo íbamos a hacer cívico y pacífico. Y por eso estamos utilizando todas las instancias habidas y por haber para que nos asista la justicia, la solidaridad, para que nos acompañen en esa voluntad de cambio. ACNUR, como Oficina de Naciones Unidas, lo que hace es gestionar frente a los gobiernos que acogen a poblaciones que huyen por la violencia estatal para que se nos dé el estatuto de refugio y nos puedan dar protección frente al miedo que tenemos de la persecución. Eso implica un registro, eso implica en algunos casos algún tipo de apoyo económico, apoyo para los niños, apoyo para que quienes a veces salen solo la mamá y después tienen que sacar al papá y a los niños, habilitar algunos mecanismos de salida y acompañamiento para que puedan entrar al colegio, para que puedan tratar de recomponer un poco su vida. Lo cierto es que nadie quiere irse de su país, pero además nadie quiere estar obligado en otro país. Para mí lo más difícil en el 18 y en el 19 era mi propia reflexión frente a lo que yo podía haber hecho y no hice. Era mi cuestionamiento de por qué yo estaba afuera y habían personas que estaban dentro. Era el cuestionamiento de si efectivamente había sido cobarde o no. Y cuál era mi rol. Y emocionalmente eso es muy fuerte porque genera muchas emociones que te cuestionan a lo más profundo. Y sobre todo cuando uno tiene determinada personalidad que ha enfrentado siempre las cosas de frente. Entonces, cuando te das cuenta que no tenés a un enemigo, no tenés a una persona a la que le puedas agarrar y reclamar y decir, no, no, esto es algo mucho más grande, porque no estás frente a una persona, estás frente a un Estado, estás frente a gente armada, estás frente a toda una conspiración para desmantelar todo lo que hay. Entonces es bien difícil comprenderlo y tener serenidad, tener resiliencia de ver también hacia adentro y pensar qué puedo hacer, quién soy yo ahora que estoy en este país, cómo puedo yo ayudar a otros si yo estoy en la misma circunstancia. Entonces es como verse hacia adentro y ver dónde están mis fuerzas, dónde está qué es lo que me acompaña a mí para seguir luchando y cómo te pones de pie otra vez. Y eso es bien complicado. Hay personas que no lo logran porque están muy desmoralizadas, porque sienten mucha tristeza, porque sienten mucha nostalgia. Y a veces no es que uno no lo sienta, pero también estamos como muy en automático determinados a que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a luchar por cambiar la realidad de nuestro país y a veces no vemos lo que está pasando. O sea, si usted me pregunta cuáles son las noticias de Costa Rica, pues yo no sé. O sea, yo duermo ahí, pero no vivo ahí. Sí, respondimos todas las preguntas, creo que sí. Ahí, dale, ahí, acercale. No. Ahí mientras voy haciendo una a Edipcia. Edipcia, dentro de los escenarios que, que te imaginas como más probables para la realidad política de Nicaragua, ¿cuál ves vos que es en el corto, mediano plazo el más probable que ocurra? ¿No? Continuidad, alguna movilización interna muy fuerte, el liderazgo, por ejemplo, de la Miss Universo, generando alguna movilización. No sé, ¿te ves volviendo una Nicaragua? Esto te lo pregunto con todo lo que ello implica, ¿no? Sabemos lo que es dejar un país, no tener la nacionalidad, o sea, nosotros pongámonos por un minuto en tener que viajar por el mundo con un pasaporte que no es el argentino, o sea, despojados de nuestra nacionalidad, de nuestros bienes acá,
contando lo que nos pasó, digamos, que es lo que está haciendo ahora Edipcia, pero vos ves volviendo a Nicaragua en democracia o no te ves volviendo en vos, digamos, ¿no? En los próximos años. Es una pregunta difícil esa, Facundo. Miren, ayer hubo una noticia inesperada. Rosario Murillo lee todos los días al mediodía una nota informativa de lo que ellos hacen en todo el país. Pero extrañamente, el viernes, ella no terminó. Estaba leyendo la nota y de repente hubo un silencio y después dijo, ayuda, ayuda, y se apagó. Nadie sabe qué pasó con Rosario Murillo. Entonces, ese hecho es de esos hechos inusitados que pueden cambiar la realidad. Entonces, este es un momento, y lo más dramático es que creo que nadie nunca pensó que le podía pasar algo a Rosario Murillo. Todos estábamos esperando que le pase algo a Daniel Ortega. Pero ¿qué implica que le pase algo a ella? No lo sabemos, porque no habíamos analizado ese escenario. Lo que sí es cierto es que estamos en una circunstancia en la que puede pasar cualquier cosa, porque el nivel de represión es tan grande que puede haber cualquier hecho, puede cambiar la realidad en un minuto. Entonces, desde esto que no sabemos qué pasó con esta mujer, si es que le dio algo o no, pero además hay un segundo hecho. Rosario, cuando hay un temblor, la primera que habla, o sea, ahí no hay INETER, ahí no hay un sismólogo, ahí la primera que sale a dar la cara frente a un temblor es ella, porque tiene un trauma, porque un hijo de ella murió en el terremoto. Entonces, esta vez no apareció. No apareció. Entonces, hay un segundo hecho que denota que algo le pasó a la señora. ¿Qué? No sabemos. Entonces, el punto es que es complicado decir qué puede pasar. Lo que sí creo es que nosotros como oposición estamos en una situación bien complicada para cualquier escenario, porque no estamos listos, porque todo está desmantelado. O sea, ¿quién iría a un proceso electoral? ¿Cómo vas a cambiar la legislación para devolver, restituir la nacionalidad, para crear unas condiciones de elecciones justas? Entonces, ¿quién es el liderazgo que va a encabezar eso? Eh, no hay nadie en Nicaragua en este momento que uno pueda decir visiblemente, esta persona tiene un liderazgo. Estamos al punto que es la Miss Universo la que convoca y articula a la gente tras la bandera azul y blanco, ¿verdad? Pero no es un liderazgo político. Entonces, ahí es una situación complicada, una situación complicada. Ahora, mi anhelo es regresar, pero también depende de las circunstancias que se dé ese cambio. Si el cambio se diera de manera ordenada y se pudieran crear mecanismos para retorno seguro, pues obvio, soy la primera, me voy caminando desde Costa Rica, o sea, no me detiene nadie, pero no lo sabemos. O sea, mi sueño es ese y yo creo que los nicaragüenses que estamos en Costa Rica podemos cerrar los ojos y vernos caminando, porque iríamos, o sea, enarbolando nuestra bandera como un acto de libertad, ¿verdad? Para ir a nuestro país. O sea, ese es mi sueño. Eso es lo que yo quisiera. Y yo creo que estaríamos todos dispuestos a hacerlo. Pronto, ¿funciona? Oh, sí, soy Silvano paseando por Buenos Aires o de Italia, mi compañera Verónica. Buenas tardes. La pregunta era, ¿cuáles fueron las razones dadas por el gobierno de Ortega por la destitución de su cargo de diputada? ¿Constituía usted un peligro para la seguridad del Estado?
Según ellos, sí, yo soy delincuente internacional. Bueno, en el 2016 ya éramos acusados de hijos del imperio, financiados por la CIA. Nunca, la verdad es que la CIA creo que no tiene bien mi dirección porque nunca me llegó el cheque. Pero esas son las acusaciones que ellos hicieron. Recuerdo que elaboraron una revista full color en la que ponían fotografías mías en eventos como este, y entonces esa era la denuncia, ¿verdad? De que estaba falseando la verdad. En el 16 realmente no hubo un proceso eh, legal para destituirnos. Nosotros teníamos inmunidad parlamentaria. No se conformó una comisión para destituirnos, para quitarnos la inmunidad, para decirnos de qué se nos acusaba. De hecho, yo y mis compañeros nos dimos cuenta de que habíamos sido destituidos por la televisión. Y cuando quisimos ir a la asamblea no nos dejaron entrar. Todos los hechos que el régimen ha cometido contra nosotros han sido de facto. O sea, igual lo de la desnacionalización. A mí no me notificaron que estaba siendo procesada y juzgada por toda esa cantidad de violaciones a leyes que ellos han inventado. Simplemente fui sentenciada sin derecho a la réplica, a la defensa. En ninguno de los procesos he tenido derecho a la defensa. Contar cómo continúa tu agenda, el plan de alguna actividad, ¿no? En esto de la salida y de cómo encauzar un plan para Nicaragua, para los opositores, digamos, para los que más se levantan en contra del régimen, que estén en Costa Rica o en otras partes del mundo, tratando de hacer visible esto y bueno, que tenga alguna consecuencia dentro de Nicaragua. Lo mismo, no sé si se aclaró la pregunta sobre el embajador de Nicaragua en Argentina, cuando con esta pregunta acerca de qué está haciendo la Argentina en, en torno a la situación de Nicaragua. Bueno, nosotros realmente estamos en una determinación de tratar en todos los espacios en los que estamos de promover la demanda de justicia, de verdad y de democracia para nuestro país. Los países tienen el rol de tener voz y voto en instancias donde se puede decidir a favor de los derechos humanos, la continuidad del grupo de expertos de Naciones Unidas para que puedan seguir investigando a fondo los crímenes de lesa humanidad. En el último informe ya del grupo de expertos hay una identificación de la cadena de mando de los implicados en las violaciones de derechos humanos. Ya se empiezan a dar nombres de quienes están implicados y eso también pues tiene un valor en términos de que moraliza y que devela la impunidad con la que han venido actuando. Para nosotros el hecho es poder conectar con grupos de sociedad civil, con liderazgos políticos, con ciudadanos de buena voluntad, que nos ayuden a elevar la voz de lo que está pasando en el país, que utilicen sus plataformas de redes sociales para divulgar lo que está pasando en Nicaragua, que este acercamiento al tema de Nicaragua les toque de tal manera que no sea una eventualidad y que sobre todo crear la conciencia de este hecho de sentirse ofendidos por la realidad, de no verlo como un hecho natural, pobres los venezolanos, pobres los nicaragüenses, pobres los cubanos. No, no lo podemos normalizar. Tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que acompañar a quienes están haciendo la defensa de estos derechos, acompañar cuando cultura convoca a manifestaciones para que se visibilice lo que está pasando, a escribir, a compartir con sus amigos, a expandir esta charla. O sea, cada uno de ustedes tiene un círculo. Tenemos que crear una bola de nieve, ir creando un estado de opinión a favor de la democracia en el país y que no haya más impunidad. Y eso es lo que ustedes nos pueden ayudar. Y sobre todo en el caso puntual, Argentina es el único país donde se ha abierto una causa en el ámbito de la justicia universal.
Ahí hay una gran oportunidad para que ustedes puedan presionar para que se pueda seguir a fondo ese proceso judicial. Ese. Sí, sí, acá estaba Facundo organizando una entrevista hoy, si querés contar. Hola, hola. Ah, bueno, no, justamente si me ven con, con el celular es porque estamos haciéndole la agenda de medios a Edipcia. Hoy estamos coordinando con el productor Eduardo Feynman para que esté en La Nación Más en un programa. Creo que es hoy por la tarde, entre las 18 y las 20. Todavía no confirmamos el horario, pero estamos tratando de ajustarlos. Y también le va a hacer una entrevista radial hoy por la tarde Silvia Mercado. Así que también estamos tratando de que tenga la voz visible. Mañana la van a estar recibiendo en el Congreso de la Nación. Hoy por la tarde la van a recibir en la legislatura de la ciudad. El vicepresidente primero de la legislatura la va a recibir en una iniciativa para recibir toda la información del régimen de Nicaragua, también para que la ciudad de Buenos Aires esté notificada de cuál es la situación política de allí. Así que bueno, estamos tratando también desde Cultura Democrática de acompañarla. Nos une una amistad hace muchos años con Edipcia, con la causa nicaragüense, con la promoción de la democracia en toda la región. Y nada, estamos tratando de articular con la mayor cantidad de organizaciones posibles. Edipcia se escapó de unos días que estuvo trabajando en Uruguay y quiso venir a la Argentina también para darle voz, para seguir trabajando. Se podría haber quedado descansando, hacer otras cosas, pero es una luchadora incansable. Vemos el amor que tiene por su país, por la democracia en su país, por volver a lograr algún día un retorno en una situación de libertad. Así que bueno, estamos tratando también de ayudarla hasta donde podemos, de que llegue a la mayor cantidad de organizaciones y de instituciones posibles para contar lo que está pasando allí y bueno, y tratar desde nuestras posiciones de hacer lo que se pueda. Iba a venir Paula Bertolo hoy también a hablar, que había sido embajadora en la OEA, se excusó porque está con síntomas de dengue, así que probablemente ella hubiera sido la más indicada para darnos los datos del juzgado. Creo que es un juzgado de Comodoro Pi donde se está, pero le vamos a pedir toda la información para que aquí a través de Caro la pueda circular a la gente que ha sumado a este evento, a los que se han participado y tratar de hacer ahí cartas de petición o tratar de darle visibilidad en los medios a que hay muy poca gente que sabe que esta causa está tramitándose desde aquí y es una buena oportunidad de visibilizarla, ¿no? Justo por una serie de eventualidades podemos llegar al programa de televisión de él, pero justo con la radio no llegamos a coordinar, pero evidentemente desde Costa Rica puede salir también en alguna entrevista radial. Si iniciamos el contacto ahora, se puede continuar también vía Zoom o radialmente. Sí,
hablamos también con Carolina, pero no se pudo llegar a coordinar. Bueno, ahora vamos a tener un ratito de camaradería, de lunch, y vamos a armarle una agenda a Edipcia. Bueno, en broma lo digo, ¿no? Por supuesto, más allá de todo lo que está contando que está haciendo para el Instituto Arendt, el análisis geopolítico es muy importante, es algo que Lilita lo tiene siempre como prioridad en su agenda. Realmente la salida a la democracia y el fortalecimiento de los derechos humanos es algo que no tiene un límite nacional, sino todo lo contrario, que lo que postula es la libertad y es algo que requiere trabajarse en una mayor escala y atendiendo, ¿no?, a todos los parámetros, a los países hermanos especialmente, a toda la región y a todo el mundo. Así que es algo que nos interesa en particular y con lo que seguiremos trabajando, así que es un gusto que estés nuevamente en el instituto. Y bueno, entonces vamos a tomarnos un ratito ahora más relajados para compartir el almuerzo y con Edipcia y poder conversar con ella. Esa parte ya no va a quedar grabada porque también lo que quería comentar a los que están acá, no sé si vieron la charla, la estamos grabando. Les agradecemos mucho a todos ustedes por venir a este encuentro presencial, que estaban más distanciados, porque la verdad que las actividades del instituto se han focalizado mucho en la virtualidad y eso nos da la posibilidad de que más gente se conecte del interior del país. Y bueno, y esta charla que la estamos grabando va a servir para dar difusión y para dar visibilidad a la cuestión de Nicaragua. Esperemos que eso ayude también para los nicaragüenses que están en la Argentina a poder saber que vos estuviste aquí y que hay acciones que se están llevando adelante. Y bueno, esperamos eso ponerlo en nuestras redes pronto y que esté a disposición de todos ustedes. Así que, por eso. Totalmente. Así que bueno, nos vamos a despedir de la grabación, del video y bueno, vamos a continuar la charla, si les parece, ya con algo para compartir. Bueno, muchas gracias, Edipcia. Muchas gracias. Un placer recibirte.